Primero fueron los retiros de las AFP, luego el impuesto a los llamados superricos. Probablemente la discusión que viene serán las exenciones tributarias. ¿Sabe lo que son? Todos los chilenos pagamos impuestos, pero hay ciertos grupos que tienen beneficios y pagan menos. ¿Quiénes son? ¿Deberían seguir con este privilegio en momentos en que el Estado necesita urgente más dinero? El debate sobre exenciones y beneficios tributarios en el siguiente reportaje. La ayuda no llega, mientras tanto no podemos trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y pudiste acceder a algún IFE? No calificamos. ¿Creen que con 40.000 pesos, con 100.000, con 200.000 pesos nosotros vamos a hacer algo? Es cierto, una ayuda se agradece, pero con nosotros no hacemos nada. Y los que somos de abajo del pueblo no tenemos ayuda de nadie. Aprobado. Más de 1 millón de trabajadores perdieron su empleo en Chile por la pandemia. Frente a esta profunda crisis económica, la gran pregunta fue ¿de dónde sacar los recursos para las ayudas del Estado? Por una parte, desde el Congreso se propusieron nuevos impuestos a los llamados superricos. Por otra parte, está este informe sobre el escritorio del ministro de Hacienda, que evalúa eliminar ciertos beneficios y exenciones tributarias. Fue elaborado por algunos expertos que conversaron con nosotros para este reportaje. Es imprescindible subir la carga tributaria para poder hacer frente a los desafíos que se nos vienen hacia adelante. Pero las reformas tienen que ser inteligentes, tienen que pensar en cómo uno puede elevar la recaudación tributaria de manera permanente sin que eso afecte otras cosas que nos pueden jugar en contra después. Pero no todos se empobrecieron con la pandemia. En el último ranking de millonarios de la revista Forbes, 7 chilenos aparecen en la lista de los más ricos del planeta. Primero está la familia Luksic, liderada por Iris Fombona, grupo que recuperó lo perdido en 2019 e incrementó su fortuna al doble, 23.300 millones de dólares. Julio Ponce Lerú de Soquimich también aumentó su patrimonio en 2.400 millones, superando los 4.000. En el tercer lugar, Horst Polman, quien suma 3.300 millones. Y cuarto, el presidente Sebastián Piñera, quien se enriqueció en 300 millones, acumulando una fortuna de 2.900 millones de dólares. Este tema se está discutiendo a nivel global, porque ha habido un crecimiento muy grande de las rentas de capital. Y es una riqueza que tiene varias veces más el PIB de los países en algunos contextos. Si tú pones un pequeño impuesto a esa gran riqueza, que además crece a una tasa mucho mayor, podrías tener una recaudación importante tributaria. De ahí que el mismo Fondo Monetario Internacional haya realizado una propuesta. El Fondo Monetario dice, para la recuperación del COVID, como el Estado necesita más ingresos, sería bueno que esos ingresos vinieran de las personas de más altos ingresos y en particular de los que se beneficiaron con la pandemia. La polémica está en cómo recaudar esos aportes. Una de las propuestas que ya avanza en Chile es el llamado impuesto a los superricos, pero también se barajan otras alternativas como restringir los beneficios y exenciones tributarias. ¿Usted sabe cuánto pagó de impuestos ahora? El IVA, 10.000 y tanto. 501 pesos. Por una compra de 6.800. 8.180. Todos los chilenos pagamos impuestos. Al comprar cualquier cosa, el 19% de lo que gastamos se va al fisco. Es el famoso IVA. Y además pagamos por nuestras rentas. Pero hay un grupo de chilenos que no paga lo mismo. Son aquellos que se benefician de las llamadas exenciones tributarias. Cuando tú tienes algún grupo de contribuyentes que puede beneficiarse versus otro que no, los que no tratan de aparecer y de disfrazarse como que sí. Entonces los mecanismos que hay de elusión y de evasión tributaria son grandes y hace más caro fiscalizar el sistema y administrarlo. Muchos de estos beneficios tributarios se prestan para hacer trampa y evadir impuestos. Uno de ellos es la renta presunta, que favorece, entre otros, a pequeños agricultores, pero no a una pyme, como esta panadería. Si esta persona gana 100 millones de pesos al año y paga el impuesto de primera categoría con tasa de 25%, que es el impuesto al que pueden acceder las pymes, esa empresa va a pagar 25 millones de pesos de impuestos. Si una empresa agrícola genera esos mismos 100 millones, en el caso del agricultor,
que debería haber pagado 25 millones de impuestos, igual que la panadera, ese agricultor tiene el derecho o la posibilidad de acceder al régimen de renta presunta. En este ejemplo, la renta presunta se calcula como el 10% del avalúo fiscal del terreno donde se cultivó. Si el predio vale 100 millones de pesos, el 10% son 10 millones. Y sobre eso pagará un impuesto del 25%, o sea, 2,5 millones de pesos, independiente de que haya ganado lo mismo o incluso más que la panadera. Me parece súper injusto porque en realidad todos le ponemos el hombro para sacar todo adelante. O sea, nosotros tenemos una cantidad de personas que trabajan con nosotros y nosotros queremos pagar sueldos justos, queremos trabajar bien, pagamos los impuestos como debemos pagarlos todos los meses y no tenemos ninguna regalía. Creo que todos deberíamos pagarlo y punto. O sea, debería ser la cancha pareja, todos por igual. Si yo lo he pagado, ¿por qué no lo pagan todos? Además de pequeños agricultores, también en la minería y el transporte se puede tributar por renta presunta. Y lo peor es que estas regalías muchas veces son mal utilizadas por empresarios que no califican para acceder a ellas. La ley te permite tener un estudio de abogados y un camión, y lo único que dice la ley es que tienes que separar cuando declaras impuestos cuáles ingresos vienen del camión y cuáles ingresos vienen del estudio de abogados. Pero es legal. Entonces la única forma que Impuestos Internos te multe es que Impuestos Internos logre demostrar, que no es fácil, que una parte de tu ingreso del estudio de abogado lo hiciste pasar como ingreso de transporte y no eran. Y eso es súper difícil de demostrar y de fiscalizar. Las exenciones tributarias son muchas y además complejas. Aquí veremos solo las más importantes. Por ejemplo, en el sector de vivienda y construcción, las estimaciones son que se deja de recaudar cerca de $1.000 millones por 4 de estos beneficios que los favorecen. Mientras, y aunque parezca insólito, no se sabe, no hay cálculos respecto a cuánto deja de ganar el fisco por no cobrar impuestos a las ganancias de algunas acciones. Más de $2.000 millones diarios se transan en la Bolsa de Santiago. Es el mercado donde se negocian distintos instrumentos financieros, como las acciones, cuya compra-venta genera utilidades, las que en algunos casos no pagan impuestos. Alguien que gana 10 millones de pesos al mes comprando y vendiendo acciones paga 0. Entonces, el nivel de injusticia tributaria o de privilegio que tiene quienes ganan, obtienen ingresos comprando y vendiendo acciones es bien grande. Y está muy concentrado en el 3% más alto de ingresos. Hay un beneficio tributario para aquellas personas que concurren al aumento de capital para que esa empresa se pueda desarrollar, crecer, generar más trabajo, generar más empleo y generar también una riqueza sustentable. Pero una persona que compra y vende acciones, que se dedica a comprar y vender acciones y se hace rico de eso, bueno, ¿por qué yo no creo debería que pagar impuestos? Él debiera pagar impuestos. Él debiera pagar impuestos, como pagamos todos los impuestos. Este beneficio tributario a las ganancias de capital no solo impide recaudar esos eventuales recursos, sino que también potencia la concentración del ingreso en manos de una minoría. Algunas exenciones tributarias se justifican y otras no tanto, ¿ya? Y las que no se justifican tanto, el problema que hay es que hay intereses corporativos muy fuertes detrás. Una de estas es la manera como se graban los combustibles en Chile, por ejemplo. Los camioneros son uno de los sectores más favorecidos por estas exenciones. Tributan menos por la renta presunta, pero también el Estado les devuelve parte de lo que pagan por el combustible de sus camiones. Cuando tú usas tu auto a diésel, pagas el impuesto al diésel y ya, lo pagaste. Un camionero, cuando usa el impuesto al diésel, lo paga y después a fin de mes le devuelven hasta 80% del impuesto al diésel. Y a esto se suma que el diésel es más barato porque su impuesto específico es menor que el de la benzina. Todo el mundo sabe que el diésel es un combustible mucho más contaminante que la gasolina y paga menos impuestos. No hay una razón económica, no, el chantaje de quien se toma la carretera y bloquea los caminos. Nosotros sabemos que quieren subir el petróleo a 300 pesos más de impuestos y ahí afectaría a todo el mundo, o sea, a nosotros tendríamos que subir nuestras tarifas, pero ahí todos los sectores del gremio, en ese tema estamos unidos a sangre. Nosotros dialogamos con el gobierno, pero si ellos se empecinan y esto cae en el maremágnum del Congreso y como todos quieren sacar plata, se van a equivocar. Al hablar de eliminar las exenciones tributarias y los perdonazos tributarios, el gobierno se hace el Larry.
Yo creo que esa mirada corta le hace mal al país, destruye al país. Yo creo que aquí falta más técnica para poder discutir una reforma tributaria adecuada, prudente y de largo plazo. Pero la Cámara ya aprobó en general el llamado impuesto a los superricos, un cobro por una sola vez a quienes tengan un patrimonio que supere los 22 millones de dólares. Los economistas discrepan de su efectividad. Para calcular ese impuesto tendría que saber cuáles son todos tus activos y poder valorizarlo. ¿Cuánto vale tu casa? Podemos tasarla. Ok, tasamos la casa. ¿Cuánto valen los cuadros que tienen? Estamos hablando de gente súper rica. ¿Cuánto vale la colección de autos clásicos que tienes? ¿Cuántos activos tienes afuera? ¿Tienes un yate en el Mediterráneo para cuando te vas de vacaciones? El impuesto interno nunca se va a integrar. Es imposible de fiscalizar. El impuesto es a la riqueza y hay que avanzar en forma de identificarla. ¿Por qué no podemos tener un sistema de impuesto interno que se dedique a estimar el patrimonio de las personas? Sí, eso no puede ser tan difícil, digamos, pero hay que hacerlo. Digo, por algo hay que empezar. Hay muchos mercados negros que tienen que ir desapareciendo. Los paraísos fiscales es puro costo para la humanidad. Ese es un impuesto que se podría poner si que existiera en todos los países del mundo, pero no existe en otros países. Y entonces como el capital se puede mover con una facilidad asombrosa, es mejor no hacer experimentos. Yo más bien creo que un impuesto razonable al patrimonio durante un año o 2 años podría ser una solución. El proyecto también contempla aumentar de un 27 a un 30% los impuestos que pagan las grandes empresas, pero solo por un periodo de 2 años. Uno de los problemas que tenemos en Chile es que no es creíble que un impuesto sea transitorio. Muchas de las alzas de IVA era un punto de IVA transitorio y terminó siendo permanente. También para las exenciones tributarias. Entonces esto funciona para los dos lados. Ponemos tasas de impuestos transitorias, se transforman en permanentes. Damos una exención transitoria y queda exención permanente. ¿Tenemos un problema con eso? A mí me gustaría ver el destino de esos impuestos, que no se queden en el camino, que no vayan a ser utilizados indebidamente. No estoy diciendo que se vayan a malgastar, sino que indebidamente en no focalizarlos correctamente. Y si eso se requiere, bueno, habrá que discutirlo. Quizás no es subir del 27 al 30, quizás sea subir del 27 al 28 o al 29, lo que corresponda por el periodo que corresponda. El Estado necesita recaudar más. Todos están de acuerdo, pero solo en eso. Y mientras siguen entrampados en el cómo, la pandemia avanza, las cuarentenas se extienden, se aprueba un tercer retiro y los ciudadanos siguen sobreviviendo a la crisis con sus propios ahorros. Como decíamos en el reportaje, el ministro de Hacienda ya tiene el informe de esta comisión de expertos que recomiendan qué exenciones mantener, cuáles disminuir o derechamente eliminar. Le pedimos al ministro de Hacienda una entrevista para saber si está en la agenda del gobierno ver el tema de las exenciones, de los beneficios tributarios en el corto plazo. Sin embargo, no quiso participar de este reportaje.